Bueno, continuamos ya con nuestra última conferencia del día. Cerraremos con broche de oro, con trastornos del sueño y trabajo. Está a cargo del doctor Carlos Antonio Vargas María, quien es médico del trabajo, con magíster en neuropsiquiatría, candidato a doctor en neurociencia cognitiva aplicada. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Para ver si se despierta. Por lo menos ya garantizamos que empezaron la charla despiertos. No sabemos si al final qué haya pasado. Terminemos igual, sí. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, sueño y trabajo. Vamos a charlar un poco sobre las perspectivas desde la neurociencia y evidencia ocupacional en las memorias que van a tener todos. Las últimas 4 diapositivas hay por lo menos unas 30 referencias de consultas nacionales e internacionales de trastornos de sueño asociados a trabajo, para que la tengan. Bueno, ese soy yo. ¿Cierto? Una mirada desde la neurobiología, la salud en el trabajo y la productividad. Entonces, tengo un objetivo general planteado que está alrededor de analizar la relación entre el sueño y el desempeño laboral. Para ello, vamos a hablar un poco de los mecanismos cerebrales del sueño. No pretendo hacer una clase aburrida aquí de neurobiología del sueño y de neuroanatomía, porque ahí sí que nos vamos a dormir todos. Pero vamos a entender un poquito qué nos hace dormir y sobre todo para qué dormimos. Identificar el impacto del sueño adecuado y del sueño inadecuado en nuestra cotidianidad y por supuesto en el trabajo. Y vamos a revisar alguna evidencia científica nacional e internacional al respecto. Entonces, como les dije, algunos conceptos básicos: neurobiología del sueño, para qué dormimos, privación de sueño y sus efectos en la salud, trastornos del sueño en los trabajadores, impacto del problema y bueno, no nos vamos a quedar solo con el lío, sino qué podemos hacer para afrontarlo. Hablemos inicialmente de un término que es cotidiano, que hemos oído también con mucha frecuencia, y es el ritmo circadiano. Una de las variables adaptativas más importantes e interesantes del ser humano. El ritmo circadiano, que buscó a través de nuestro desarrollo filogenético y evolutivo una serie de cambios en relación con los momentos de luz y de sombra en los que estábamos en lo cotidiano. Ese ciclo nos llevó entonces a periodos de reposo y actividad que van a determinar en nuestra función cerebral una serie de actividades como secreciones hormonales a determinadas horas o en determinados momentos, actividad metabólica, temperatura, inclusive respuestas inmunológicas que tienen que ver con todo este equilibrio dado por el ritmo circadiano. Miren en esta gráfica algunos elementos que podemos ver y vamos a tomar cualquier punto de partida. En este caso vamos a la medianoche. A la medianoche estamos durmiendo normalmente. A eso de las 2 o 3 de la mañana, la hora favorita de los bandidos. Porque a esa hora se nos meten a la casa y ni cuenta nos damos. Entre las 2 y las 3 de la mañana es el tiempo del sueño profundo. Alrededor de las 4 o 5 de la mañana empieza a bajar la temperatura, es la mínima temperatura corporal y se acaba la secreción de melatonina. Nos prepara para la actividad y empieza todo el día hasta llegar a la máxima alerta entre las 10 y las 12 de la mañana. Sin embargo, nos enseñaba la doctora Mari esta mañana o ayer sobre los cronotipos, aunque no hay modelos estándares porque hay los colibrís, que son los que funcionan como parejos a diferentes horas del día, pero están los que solo rinden en la mañana o los que rinden en la noche. Pero en términos generales vamos a tener un punto máximo de alerta y luego vamos a tener menor capacidad de reacción hasta que nuevamente cambia la luz por la sombra y empiezan a secretarse una serie de sustancias que van a hacer cambios en nuestra fisiología. El sueño, ¿qué es el sueño? Es un estado fisiológico en el que lejos de estar tranquilos o estar en absoluta ausencia de hacer cosas, estamos muy activos, nuestro cuerpo sigue muy activo,
es recurrente, reversible, en el que baja el nivel de vigilancia con disminución, más no ausencia, de la percepción y la capacidad de respuesta a estímulos externos. Eso es el sueño. Y necesitamos dormir desde pequeños, cambian con la edad y a veces hay tiempos parecidos, pero indudablemente cada vez que nos vamos haciendo más añosos, necesitamos un poco menos de horas de sueño. La Fundación Nacional de Sueño estableció, por ejemplo, algunas recomendaciones. Vamos a tomar una edad promedio aquí, entre una edad muy amplia, entre 26 y 64 años, casi toda la adultez. En promedio dormimos entre 7 y 9 horas. Después de los 64 vamos a tener que dormir en promedio un poco menos, entre 7 y 8, y se acepta como un mínimo ideal entre 5 y 9 horas. Todo eso se va a relacionar directamente con cómo esté funcionando una serie de estructuras en nuestro cerebro. La corteza cerebral y una estructura maravillosa que se llama el tálamo, que es el que nos ayuda a regular allí. Ese tálamo es protagonista y le dije que no los voy a aburrir mucho con todo este tema de la modulación, pero a través del tálamo se dan una interacción con la corteza cerebral y empiezan a haber una acción de unos núcleos que van a secretar una serie de sustancias como adrenalina, noradrenalina, y van a activar o a desactivar modulando la actividad de la corteza cerebral y nos va a hacer dormir o no dormir. Todo este sueño entonces va a ser regulado por esas redes entre el hipotálamo, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza prefrontal, parte importante de nuestra conducta. Cuando conocemos a alguien y lo identificamos como alguien alegre o jocoso o dicharachero, o alguien muy comedido, muy tranquilo, y de pronto sufre un accidente en donde sufre su corteza frontal y prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, puede una vez se recupere ser una persona completamente distinta. Ese que era muy respetuoso se convirtió en alguien irreverente, todo allí por las funciones ejecutivas que están en esa parte del cerebro. Algunas sustancias, todas aminoácidos, como el ácido alfa-aminobutírico, la acetilcolina, monoaminas como la adrenalina y la noradrenalina, las orexinas, que son muy importantes en su secreción del hipotálamo para despertarnos, y en cambio para el sueño ya se bajan allí completamente. Miren todo lo que sucede allí entonces con esas sustancias, la noradrenalina, la acetilcolina, empiezan, y cuando estamos dormidos, estamos desactivados, empieza la somnolencia, luego viene una disregulación y estamos súper activos, bien despiertos, pero cuando empiezan a desregular, empiezan a llevar inclusive a alteraciones del estado mental con psicosis. Ese ritmo circadiano está regulado básicamente por las orexinas que nos levantan y por una hormona muy importante que es la melatonina, que sin embargo se ha dicho mucho de ella. Hablábamos precisamente también con María Claudia de cómo muchas personas deciden, me tomo la melatonina para dormir mejor, los 2 miligramitos o los 5 miligramos de melatonina. Realmente es poco el efecto, hay varios estudios interesantes que proponen realmente la melatonina como un regulador interesante cuando hay desadaptación de los ciclos de sueño, por ejemplo en el jet lag. Y en cambio otras sustancias como por ejemplo el magnesio, tener los niveles adecuados de magnesio en las concentraciones adecuadas ayuda a regular y tener la homeostasis del sueño. Ante esa falta de mecanismos homeostásicos empieza el sueño a perder calidad tanto en su profundidad como en su duración. Y la última parte de todo este cuento de la neurobiología, hablemos de la arquitectura del sueño. El sueño tiene unos procesos, unos espacios, unas instancias. Y son muy sencillas. Básicamente hay dos grandes fases del sueño. Una fase que llamamos la fase no REM o la fase donde no hay movimientos oculares rápidos. Esa fase tiene 3 etapas. Realmente hasta antes del 2023 hablábamos de 4 etapas del sueño no REM, pero se fusionaron la tercera y la cuarta en una sola, la tercera fase del sueño profundo. Empieza por una etapa del sueño ligero, donde me estoy quedando dormido. Luego voy a un sueño más tranquilo, ya con menos capacidad de respuesta externa, hasta llegar al sueño profundo.
Esas son las 3 etapas de la fase no REM. Pero luego hay otra etapa del sueño que se llama la fase de los movimientos oculares rápidos. Es la etapa donde estoy soñando, en donde empieza el onirismo, allí voy a tener los sueños y eso se llama el sueño de los movimientos oculares rápidos. Todo esto se repite unas 4 a 7 veces, no hay un estándar, hay personas que pueden tener más ciclos o menos ciclos, con unas duraciones promedios entre 90 y 110 minutos. Es decir, si yo duermo alrededor de 8 horas, puedo tener entre 4 y 6 ciclos completos de sueño, donde paso por toda esa etapa o la fase de los movimientos oculares rápidos, como final de cada ciclo de sueño, y en la fase de los no movimientos oculares rápidos por las 3 etapas de sueño. Cada una de estas etapas tiene unas funciones claras en nuestra homeostasis. Por ejemplo, el sueño de los movimientos donde no hay movimientos oculares rápidos, ¿qué pasa allí? Se disminuye el ritmo cardíaco, la respiración se regula, va bajando la presión arterial y el cuerpo se va relajando progresivamente hasta reducir la actividad muscular y cerebral. Llega allí entonces la fase en donde tengo mi sueño profundo, en donde se produce una serie de recuperaciones y ahora vamos a ver qué pasa con la memoria, con el aprendizaje. Y yo creo que a todos los estudiantes nos pasó cuando no estudiamos lo suficiente y llegó el parcial y teníamos el parcial y esa es la noche del trasnocho. Y terminamos rajados en el examen. Porque una de las cosas importantes que tiene el papel del sueño es la fijación de la memoria a corto y a mediano plazo. Y usted cuando no tuvo ese tiempo de recuperación, no hizo ese insight y se quedó en su impronta de memoria y vinieron los fracasos. Eso dura aproximadamente el 75-80% de todo el periodo dormido. Está el sueño donde están los movimientos oculares rápidos, en donde hay alta actividad cerebral. Se parece, bueno, ahora les voy a mostrar dos imágenes, en una están de la arquitectura del sueño, en donde están las ondas cerebrales que tenemos cuando estamos dormidos y en esta etapa del sueño de movimientos oculares rápidos es como la actividad cerebral es muy similar a la de un electroencefalograma funcional donde estuviéramos despiertos. Hay parálisis muscular, hay atonía, excepto en los ojos y el diafragma y tenemos esa serie de movimientos, tenemos los sueños vividos, narrativos. En fin, todo esto en la etapa de los movimientos oculares rápidos. Aquí tenemos el hipnograma, entonces aquí se ven las fases de los movimientos oculares rápidos, aquí están después de cada ciclo y vamos a ir teniendo cómo graficarlo. También lo vemos en el electroencefalograma, como en los estadios cuando nos vamos empezando a dormir hasta llegar a la etapa de estar con el sueño de no movimientos oculares rápidos. Esta característica de las 2 etapas del sueño, con movimientos oculares rápidos y con no movimientos oculares rápidos, va cambiando con la edad, para después de los 40 años ser mucho menos el tiempo de movimientos oculares rápidos y del sueño no MOR sigue manteniéndose, aunque se disminuye también esa calidad del sueño. ¿Todo claro hasta allí? Entonces, miramos un poco del fenómeno fisiológico del sueño, de las etapas del sueño, pero eso, ¿para qué nos importa realmente? Sabemos que dormimos y es muy rico dormir, pero ¿para qué? ¿Cuál es la importancia realmente del sueño? Resulta que dormimos para, primero que todo, restaurar funciones fisiológicas, tanto físicas como mentales. Me cuestionaba el doctor Victorio por allí, que fue primero, el huevo o la gallina con la enfermedad mental y el trastorno del sueño. Y es un rollo grande también de definir, y ahora algo miraremos de eso. Nos ayuda a recargarnos, nos ahorramos energía porque pues no tenemos una batería eterna y aquí tenemos el cargador con el sueño. A mantener la integridad sináptica, tiene mucho que ver con la plasticidad cerebral para poder tener esa función de reparación de nuestras neuronas. Libera al organismo de radicales libres, consolida la memoria y el aprendizaje y es fundamental en la plasticidad neuronal. Entonces necesitamos dormir.
Tanto el sueño REM como el no REM facilitan la consolidación de la memoria, la atención y la concentración, la plasticidad sináptica, nuestra gestión del tiempo y el aprendizaje motor y perceptual. Nosotros, todos los que estamos aquí seguramente tenemos que ver con seguridad y salud en el trabajo y tenemos los paradigmas de analizar por qué la gente se accidenta y terminamos diciendo, lo hemos oído seguramente en muchas de las charlas en las que hemos estado aquí hoy, hubo un acto inseguro, hubo una condición insegura, pero siempre debemos preguntarnos más allá es, ¿por qué se dieron los actos inseguros? Hay condiciones neurofisiológicas que llevaron a que se diera ese acto inseguro. Es un problema de la esfera mental, es un problema neuropsicológico. Hay una afectación indudablemente en un trastorno de atención, en un trastorno de memoria, memoria de trabajo, en un trastorno de hiperactividad. Me gustaba decir siempre que se puso de moda en la década de los 90 y principios de los 2000 el diagnóstico del TDAH. Y bueno, a todos no, mentira. Pero a muchos niños le diagnosticaron, este chiquitín sufre de o desatención o hiperactividad. Hay el trastorno mixto de desatención e hiperactividad, hay quien solo es hiperactivo y hay quien solo es desatento. Pero todos los chiquitines crecieron. Y no se cura. Usted seguirá siendo un desatento toda la vida. Usted seguirá siendo un hiperactivo toda la vida. Si le hacemos los perfiles a los médicos, hay bastantes hiperactivos. Bastantes. Se meten en 50 líos al mismo tiempo y vamos a ver cómo salimos después. Y desatentos estamos colados también bastantes. Pero el tema es a cuántos trabajadores tenemos con un trastorno de desatención o hiperactividad y no tenemos ni idea y por qué se accidenta y qué pasó. Y tenemos que tener eso en el radar para ver también cómo hacemos nuestros procesos de selección, no para discriminar a nadie, tengamos eso claro, pero para colocar a las personas en ambientes que les permitan tener la tranquilidad de seguridad para ellos y para los otros. Entonces todo eso lo hace la función del sueño. ¿Y qué pasa cuando tenemos privación del sueño, cuando no dormimos? Bueno, yo no les voy a hablar mucho de qué pasa en los escolares o en los pubertos o en los adolescentes. Miremos qué pasa en los adultos. La alteración del sueño en los adultos causa disminución general de las funciones cognitivas y alteraciones emocionales. Y es un tremendo problema en funciones cognitivas específicas como por ejemplo atención sostenida. Y si ustedes empiezan a investigar un poquito de trastornos del sueño, miran que los tipos de trabajo en donde más se ha investigado son los que tienen que ver con aquellos que requieren atención sostenida. Conducción, por ejemplo, en la parte intermunicipal, en aviación, o todas estas actividades que la atención sostenida es bien importante, o en los que se necesita un tiempo de reacción importante. Aumenta, por supuesto, la privación de sueño, aumento de errores y accidentes, produce alteración del metabolismo, como la resistencia a la insulina, base fundamental para el desarrollo de la diabetes, de la obesidad, produce cambios emocionales como ansiedad e irritabilidad. Miren, cuando hacemos una resonancia magnética funcional, uno de los estudios más bonitos que hay, en donde empezamos a estudiar el cerebro, pero vemos qué zonas del cerebro se activan o se desactivan con diferentes estímulos, podemos ver que la corteza prefrontal dorsolateral y la amígdala, uno de los centros importantes de nuestra actividad emocional. Hay una teoría que a mí no me gusta, la del profesor Paul MacLean, el cerebro triúnico. No me gusta para nada porque desde la neurociencia ha demostrado que no tenemos tres cerebros, tenemos uno solo que filogenéticamente surgió de otra forma, pero vamos a recordar allá cuando le hablan del cerebro triúnico que tiene usted su amígdala hiperactivada y es entonces usted ese ser irritable, grosero, molesto, y con la privación del sueño, esa conectividad entre la corteza dorsofrontal lateral, dorsoventral lateral, que ayudan a las funciones ejecutivas y esa conexión con la amígdala se bloquea. Y usted entonces estará grosero, desesperado, por muchas cosas. Todo eso por la privación de sueño. Bueno, ¿qué pasa con los trastornos de sueño? Miren, en nuestro país
según el Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, dice que entre el 30 y el 60% de los adultos colombianos presentan algún tipo de alteración de sueño. No sé, vamos a hacer una propuesta grosera aquí. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido algún problema de sueño? Vamos a ver si nos da el 30 al 60%. Uno, sí, yo creo que por ahí. De pronto más, de pronto más. Estamos en la estadística, ¿eh? 30 a 60% de los adultos colombianos presentan algún tipo de alteración del sueño. ¿Cómo qué? Insomnio clínico o síntomas de insomnio, 30 o 40% de los adultos. Insomnios que pueden ser insomnios de conciliación, el que no se queda dormido y ya se vio 3 novelas turcas, puso toda la televisión y no se quedó dormido. O el insomnio de mantenimiento, se duerme pero se levanta y vea, ¡pum!, a las 2, 3 de la mañana, que es la hora del bandido, donde debería estar más profundo, ahí se despertó. Mala calidad del sueño. Somnolencia diurna excesiva, y bueno, ahorita vamos a hablar de algunos instrumentos que nos pueden ayudar para eso, muy facilitos y fácil de usar. El síndrome de apnea obstructiva del sueño, bien importante, y es una de las consultas hoy cotidianas en donde los señores otorrinos y los neurólogos están muy contentos porque tienen allí bastantes pacientes para todos estos que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muy bien. Y hay algunas poblaciones en donde ha sido prevalente este problema de los trastornos del sueño. Nuestro sector salud, con esos turnos perversos, todos pasamos, los que ya no hacemos este tipo de prácticas afortunadamente, pero fuimos internos, estuvimos en formación y eso era 48 horas y hágale, siga allí, no se duerme, cuidado, está cuidando la unidad de cuidados intensivos. Trabajadores de la salud, y no solo los médicos, a todo el personal de salud. Los transportadores, les toca. Transportador de servicio público, sale de Barranquilla y llega a, no sé, pero pasó por Medellín y sigue para Bogotá y sigue. No, que él va con su compañero y se alternan. Doble tripulante, pero ese conduce 6, 8 horas y si es de noche seguidas y viene el otro. ¿Qué rollo? Esos son de los que sufren bastante también los transportadores. O operadores de producción. Los trabajadores de fábricas que tienen procesos productivos que se realiza por turno la actividad. Y bueno, hay prevalencia de actividades que han tenido trastornos del sueño ejecutivos. Estos no es porque trasnochen mucho, sino porque se preocupan mucho. Hay una alta responsabilidad, una serie de cosas y también afecta la calidad del sueño. Entonces se altera ese ritmo circadiano a ciclo de luz, oscuridad, con las consecuencias del caso. En el Reino Unido estaban haciendo un estudio muy interesante que tenía que ver con la prevalencia de cáncer de mama en trabajadoras del sector salud. Imagínense el paradigma que se cambia cuando no se ha demostrado, pero están haciendo unos estudios muy interesantes, prospectivos y retrospectivos, que se estime que el trasnocho sea un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, porque lo que iba mostrando es que había una prevalencia mayor entre estas personas que hacían turnos nocturnos por largas temporadas. Entonces se aumenta el riesgo cardiovascular y metabólico, esa disincronización hormonal como la melatonina, el cortisol, con todo lo que implica el cortisol y su proceso inflamatorio crónico hasta que nos reventamos, y ya otra vez se nos vuelve a bajar el cortisol, pero ya estamos en un burnout. Ya el cortisol hizo lo que tenía que hacer, ya se nos acabó la brincadera y estamos quemados. Todo eso también tiene que ver con el trabajo por turnos. Algunos sectores en especiales y algunos estudios y algunas fuentes que nos muestran, el indicador principal que midió, por ejemplo, un estudio que se hizo en el sector salud, mostraba que un promedio entre el 29 al 35% de trabajadores del sector salud tenían insomnio o mala calidad de sueño. Trabajadores de la industria, operativos, insomnios, producción de ronquidos, somnolencia diurna, trabajadores por turnos en general, salud, industria, minería, diferentes estudios que pueden ustedes allí consultar. Coinciden conductores, acá sector salud, entre mineros, seguridad privada, que es uno de las tareas o de los sectores con unas particularidades que le dan también peligros particulares. Son los autorizados para turnos de 12 horas,
y hasta 24. Además de eso, cuidado, ahí sí se me duermen todos, yo. Además, con unas rotaciones a veces inadecuadas. ¿Y cuánto lleva? Un mes. Que hay que mirar todas esas cosas allí. Muy bien. ¿Y eso cómo afecta a nuestro trabajo? Bueno, ya hemos ido viendo cómo afecta partes de nuestro trabajo. Aquí les voy a mostrar en diferentes niveles de cosas. Efectos cognitivos. ¿Hay efectos cognitivos por la privación de sueño y mala calidad de sueño? Sí, demostrados. Disminución de la atención y la concentración. Lentitud en procesos mentales, deterioro de la memoria, sobre todo la memoria de trabajo, esa memoria de corto plazo que nos hace actuar de manera adecuada. ¿Por qué el señor del Puente Grúa se accidentó y no se acordó si eso lo hace él todos los días? Más o menos, a partir del tercer día de turno seguido, se aumenta en un 10% la probabilidad de accidentarse. Y en cuanto aumente más las veces en que se va privando de sueño adecuado, se hace aún mayor la probabilidad de accidentarse. Todo esto con lo cognitivo. Por supuesto, se altera la capacidad de toma de decisiones. ¿O acaso uno después de un trasnocho le llega a la señora a decirle, mi amor, vamos a comprar casa? O la hija a decirle, quiero un perrito. Y se mete uno en el lío y decirle, sí, traiga el perrito, no supo qué dijo. Y después esa decisión del trasnocho le va a costar cuando se le haga el rollo del perrito en la casa. Efectos sobre el rendimiento y la productividad. Baja eficiencia, hay mayor cantidad de ausentismo, reducción clara de la productividad, incremento de errores técnicos y administrativos, otro de los efectos importantes de la calidad mala de sueño o de la privación de sueño en el desempeño laboral. Emociones y nuestro comportamiento social, irritabilidad, menor tolerancia al estrés, relaciones laborales deterioradas, e indudablemente tiene que ver como un factor de riesgo asociado al desarrollo de burnout, la deprivación de sueño. Y esta es una parte importante, no solo, ya hablamos de lo cognitivo, de las relaciones interpersonales. Miremos en la salud mental. Miren, el sueño ayuda indudablemente a la limpieza de metabolitos cerebrales. Nosotros tenemos nuestras neuronas, nuestras sinapsis, y alrededor de todas estas sinapsis que está la glía, una serie de neuronas especializadas para alimentar y limpiar a las otras que trabajan de otra forma, haciendo la sinapsis y haciendo que seamos lo que somos. Cuando no tienen ese proceso adecuado durante el sueño de recuperación, empiezan a alterar ese sistema de la glía, el sistema linfático, no linfático, sino el glinfático, y alteran la plasticidad neuronal. Esa privación de sueño altera todo causa una serie de alteraciones en equilibrios neuroquímicos, la producción de serotonina, de dopamina, de GABA, de cortisol, que inclusive pueden llevarnos a crisis de ansiedad, que bueno, esa es manejable siendo algo muy serio, pero imagínense hasta llegar a una etapa de psicosis por deprivación de sueño. Entonces, hay una relación bidireccional entre el estado de sueño y los trastornos mentales. Y aquí, perdón, me vuelo esto un momentico, alguien puede tener un trastorno emocional, cualquiera. Tiene un trastorno depresivo, tiene un trastorno mixto, ansiedad y depresión, lo que usted quiera. Esa persona con un trastorno emocional va a tener un sueño fragmentado. Y ese sueño fragmentado normalmente va a hacer que tenga menos recuperación neuronal, todo lo que les he dicho hasta ahora. Y esa falta de recuperación neuronal lo lleva a mayor disfunción emocional y, por supuesto, a que su trastorno se empeore. Por eso, cuando el señor psiquiatra empieza a manejar el asunto, no solamente va a manejar la parte con unos medicamentos, pues, no sé, antidepresivos o reguladores de la emoción, sino que también puede incluir o debe incluir cómo manejar el sueño, cómo tiene el sueño este sujeto, haciendo técnicas de higiene del sueño o, si es necesario, implementar alguna medicación para regular la parte del sueño. Entonces me regreso y vamos por aquí.
Entonces, esos trastornos del sueño pueden aumentar o llegar a causar depresión, trastorno bipolar, se presenta en los episodios maníacos o hipomaníacos y empieza a alterarse todo ese ritmo circadiano, produciéndose esa cadena transformadora o ese círculo vicioso que les mostraba ahorita. Trastornos de ansiedad por hiperreactividad de la amígdala, todo el tema del estrés y la desregulación emocional o trastornos psicóticos inclusive que puede llevar a la aparición de delirios o alucinaciones por privación de sueño. Ese era el círculo que les mostraba allí. Entonces, toda esa problemática ha llevado indudablemente a unos efectos, a unas consecuencias, en donde hay varios tipos de costos, y vamos a monetizar o a pensar en costos, aunque no todo es dinero, pero hay costos directos económicos, hay que pagar incapacidades temporales, hay que hacer prestaciones económicas, hay que indemnizar o pensionar a personas, o bien que sufrieron un accidente que tenía que ver con la privación de sueño, o bien que ha tenido un trastorno de la esfera mental asociado a la privación de sueño. Todos los efectos asistenciales, pero hay también costos indirectos e intangibles, la parte intangible de la reputación, el clima laboral, el estrés organizacional, los conflictos que causa tener este tipo de eventos y circunstancias en las empresas. Hay varios estudios que miren, por ejemplo, este estudio del National Safety Council dice que trabajadores fatigados cuestan a las empresas 136.000 millones de dólares año por pérdidas de productividad y actividad. Es una barbaridad lo que significa para el Producto Interno Bruto de cualquier país. Y así hay, la OMS publicó en el 2022 una relación de déficit de sueño con accidentes laborales en el mundo. El 13% de los accidentes que se daban en el mundo, en un estudio hecho retrospectivo, mostraba que en el 13% de los casos de esos accidentes, más de 1 de cada 10, algo tenía que ver con privación de sueño. Y así tenemos un impacto muy importante en la seguridad social. Pero bueno, y nos vamos a quedar quietos frente a esa situación. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que invito a las empresas es hacer la detección temprana, porque todos somos muy juiciosos. Para recordar aquí a un funcionario del ministerio cuando habla de la resolución 1843, ya no hablen más de profesiograma. ¿Se acuerdan del personaje? El doctor Carlos Luis Ayala cuando cuenta la 1843. Entonces tenemos nuestros perfiles de exámenes médicos ocupacionales. Y dentro de esa acción, ya sabemos que al que está expuesto a material neumoconiótico, hay que hacerle su radiografía con técnica hilo y hay que hacerle su espirometría, y al que está expuesto a ruido, vamos a hacerle sus audiometrías. Perfecto. Pero a los que van a hacer trabajos por turnos, a los que necesitan tener una alta atención, ¿será que les evaluamos de pronto con unas pruebitas que no valen absolutamente, bueno, todo tiene algún costo, pero completamente baratas, que hacerlas no implica una alta preparación técnica? Dos instrumentos les voy a mostrar. La escala de sueño de Pittsburgh, que mide la calidad de los patrones de sueño en los adultos. Un test muy sencillito de autollenado. Aquí se le dice, vea señor paciente, usted o señor trabajador, usted va a llenar esta encuesta y vamos a ver con ello patrones de calidad del sueño. Tiene 7 componentes que mide la calidad subjetiva, aquí, la calidad subjetiva del sueño, cómo está su latencia del sueño, la duración del sueño, qué tan eficiente es su sueño, qué tan perturbado es, si usa medicación hipnótica y disfunción diurna. Eso lo evalúa la escala de Pittsburgh. Y si usted obtiene más de 10 puntos, usted tiene una mala calidad de sueño, tiene alguna alteración del patrón y bueno, ya de manera específica se puede tratar de mirar en cuál de los componentes está más afectado. Entonces tiene usted un tamizaje interesante allí, no, vuelvo y digo, no para negarle el trabajo a nadie, ni para echar a nadie, sino para tener medidas de intervención dentro de sus programas de seguridad y salud en el trabajo. La escala de Edwards, así nos vemos muchas veces en el trabajo, Aquí vi más de uno ahorita así, cabeció.
Esta escala de Edward, así como la otra, mide la calidad del sueño. Esta nos mide la probabilidad de dormirnos en situaciones cotidianas. Y son unas preguntitas muy sencillas. Ahora se las voy a mostrar la escala de Edward. Le pregunta, yo respondí ya varias que sí. ¿Se duerme usted viendo televisión? Ese es mi hipnótico maravilloso. Preguntía, ¿se duerme usted cuando se monta en el bus? Ya yo no cojo bus, entonces no sé si me duermo en el bus, pero seguramente me dormiría ahí en el bus. Entonces mide la propensión a la somnolencia diurna excesiva. Eso lo hace puntualmente esta escala de Edward. Y dice, vea, si usted tiene de 1 a 6 puntos, usted tiene poca probabilidad de quedarse dormido durante el día. Si tiene entre 7 a 8 puntos, usted está como medio somnoliento, y si usted tiene más de 9 puntos, hay algún nivel inadecuado de somnolencia. Entre más bajito, mejor. Aquí está la escala de Edward. 8 preguntitas. Si usted marque ahí 0, 1, 2 o 3, si nunca le pasa eso, baja frecuencia, frecuencia moderada o frecuencia muy alta. Si usted está sentado leyendo el libro y de pronto tuvo el libro sobre su nariz, a veces me pasa, muy frecuentemente. Y así, sentado en un lugar público, usted estaba ahí en el centro comercial tomándose un café y se cabeció en el centro comercial tomándose el café. Eso nos lo mide la escala de Edward. 2 instrumentos supremamente sencillos, que deberían hacer parte de los protocolos tanto de preingreso como de control periódico en cargos en donde tengamos las características de atención, de toma de decisiones, entre otras cosas. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Hombre, primero que todo, comprender el riesgo. Hay muchas organizaciones que ni siquiera son conscientes de lo que significan los trastornos del sueño. Entonces, los trastornos del sueño en general, el insomnio, la apnea obstructiva, la privación crónica de sueño, trastornos del ritmo circadiano, te van a dar unos trastornos en el tiempo de reacción, en la atención sostenida, en la memoria operativa, lo que hemos dicho a través de toda nuestra charla ahora. Si en la empresa no comprendemos eso, si desde el que maneja el sistema de gestión de seguridad del salud en el trabajo, si el médico y mucho menos el gerente lo tiene claro, vamos a tener ese riesgo latente allí. Esa condición de privación de sueño o fatiga aumenta el riesgo de errores, lesiones y accidentes laborales entre 1.6 y 2.5 veces, metaanálisis publicado en el año 2016. Hay que hacer una gestión del sueño en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo incorporamos seguramente a nuestro programa de riesgo psicosocial. Hablábamos de los riesgos emergentes y aquí tenemos una condición importantísima, el riesgo por fatiga y alteraciones del sueño como factor psicosocial y fisiológico dentro de la matriz de peligros. Ese no nos aplica allí, no lo tenemos. Es que la GTC 45 no dice nada de eso. Bueno, señora, ya, ponlo. Y hay que ver cómo vamos avanzando en ese sentido. Hay que implementar protocolos de vigilancia de sueño y fatiga. Entonces, miren, aquí hay algunos, yo les hablé de este y les hablé del Edward también. Hay otros, Kalorinska, la escala de fatiga, y hay muchos instrumentos que podrían utilizar perfectamente. Ahora bien, vienen cosas de cómo diseñamos entonces turnos saludables. Hay extremos, El turno muy cortico. Nuestro ritmo circadiano nos deja locos. Turnos muy prolongados. Entonces ahorita les voy a dar algunas sugerencias que no son inventos míos de qué se recomienda al respecto. Hay que promover los descansos intermedios, bien sea pausas activas o inclusive microsiestas controladas en jornada larga. Vea, es un absurdo cuando usted se la vela al celador, no sé si así se llama celador, ¿no? Al vigilante de su conjunto y entró a turno a las 6 de la tarde, sale a las 6 de la mañana, pero me lo estoy cazando a ver cuándo cabecea. Es imposible, bueno, imposible no es, pero no es fisiológico, no es normal, no es sano. Pero si para eso lo contratamos, esa es su función, ¿cierto? Hay que ver
¿qué hacemos? Porque si somos de eso, seguramente también vamos a fallar y se nos va a meter el ladrón entre las 2 y las 3 de la mañana, ojo, a hora del peligro. Hay que mantener regularidad en los horarios, permitir tiempo suficiente entre turnos. La OIT recomienda un tiempo mayor de 11 horas entre la culminación de un turno y el inicio de un nuevo turno, y ajustar los ritmos circadianos naturales, evitar cambios bruscos día-noche. Ese es el más perverso de todos. Es que hoy trabaja de día, mañana trabaja de noche, descansa, vuelve y trabaja de día, luego vuelve y trabaja de noche, y nuestro ritmo circadiano, que nos tocó varios millones de años o varios miles de años evolucionar para eso, usted no los quiere quitar en una temporada de trabajo. Hay que realizar campañas educativas sobre la higiene del sueño, ¿ah? Hoy, con todo esto de la tecnología, ¿cómo peleo yo, por ejemplo, con mi hija para que desconecte el celular antes de dormir, para que se quite la tableta? ¿Cómo peleo yo con mi esposa si todavía no se ha acabado MasterChef? Sí, pero ya yo quiero dormir. O sea, o déjamelo de fondo para ver ahí. Y todo esto que tiene que ver con la higiene del sueño, el ambiente, el color, toda esta disciplina nos va a ayudar a mantener indudablemente todo lo que es la higiene del sueño. Evitar café. Y usted se encuentra, seguro tiene un amigo que le dice, pero es que yo tomo café y no me pasa nada. Y me lo tomo a las 8 de la noche y duermo tranquilo. Pues ese es el bicho raro, porque no es lo fisiológico ni es el efecto de la cafeína, pero se lo va a encontrar. Hay que incluir dentro de los programas de vigilancia también el de la promoción del sueño. Aplicar tamizajes periódicos con las 2 pruebas que le comenté como sugerencia, por ejemplo, y derivar los casos sospechosos a medicina del sueño, monitorear el ausentismo, en vez de andarle pidiendo solo, ya me mandó el... ¿Cómo es lo que tenemos que mandar ahora en diciembre todos los que hacemos los exámenes? El diagnóstico de condiciones de salud. Ok. Que como nos lo mandan muchas veces no es que nos sirva para mucho, pero hay que ver uno bien hecho para todo lo que nos sirve, ¿ah? Y entre eso ver con qué se asocia el ausentismo, qué está pasando, e implementar los ajustes que haya que implementar. Cosas como cuáles, mejorar la iluminación y la ventilación. Por eso cuando me apagaron la luz dije, bueno, ahí sí se acabó la charla, nos quedamos durmiendo todos. Recordemos que hay diferentes espectros de la luz blanca, la luz cálida, la luz fría, ofrecer espacios adecuados para el descanso, así como tenemos las salas de lactancia, obligación, y nos las están pidiendo a todas las IPS y a todas las empresas. ¿Por qué no la sala de descanso? Donde también se dé el momento en que alguien tome esa pausa. Promover hábitos saludables, indudablemente todo lo que tiene que ver con el control de peso, la alimentación balanceada. Acaba el Premio Nobel de Medicina, les recomiendo que lo lean, de cómo algunas células del sistema, un glóbulo blanco especializado, cómo tiene que ver con la microbiota, cómo nos afecta la alimentación al sistema inmunológico. Premio Nobel de Medicina de ahorita. Maravilloso. Cómo fomentamos una cultura organizacional de descanso responsable en el trabajo. Todos esos son retos. Miren, entonces, descanso entre turno, por lo menos 11 horas. Tiempo de adaptación al cambio día y noche, 2 a 3 días. Estos turnos menores de 3 a 4 días de noche y luego cambiar a turno de día no son los más recomendables. Definitivamente entre 2 semanas, alrededor de 2 semanas, permite que el ritmo circadiano cause algún tipo de adaptación y luego, dejando el reposo de 2 a 3 días, volver a adaptarse al otro cambio de ritmo circadiano. Entonces, tiempo recomendado, alrededor de 2 semanas para turnos diurnos o turnos nocturnos. Cuando tenemos turnos rotativos por horas, de 8 horas en las empresas, ojalá hacerlo siempre hacia adelante. ¿Cómo así? El que está en el turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, luego pasarlo de 2 de la tarde a 10 de la noche, y ese de 10 de la noche, luego pasarlo al de 10 a 6, y no al que estaba de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, pasarlo entonces que ahora se va de noche, sino ir haciéndolo de manera adaptativa y rotativa. Un turno ideal son 8 horas de trabajo. Ya sabemos que hay sectores que trabajan mucho más.
El sueño es un determinante esencial para el desempeño laboral y la salud. La privación de sueño deteriora funciones ejecutivas y emocionales, como les mostré a través de la charla que hemos compartido. Y es una obligación de todos los que estamos en seguridad y salud en el trabajo hacer una gestión del descanso. Debe ser prioritario en todo lo que hablamos de salud ocupacional. Espero que estén despiertos aún. Ese soy yo, ¿ah? Con menos pelo y sin barba, pero soy yo, que conste. Muchas gracias. Decía un proverbio árabe que la noche es la medicina del alma. Lo que pasa es que a veces la medicina es en Bora Bora o la medicina es en nuestra cama. Hay que ver para qué nos sirve la una medicina y la otra. Pero la noche es para descansar. Otra vez, muchas gracias. Y en las memorias van a tener allí muchas evidencias que les puede servir a los interesados en consultas del tema. Gracias otra vez. Bueno, con eso le agradecemos al doctor Carlos por esa conferencia y por estar aquí acompañándonos en este evento. Y a todos ustedes, los esperamos, los que se vayan a quedar para el evento de clausura, los estamos esperando en el Salón Santander, en cualquier cosa que necesiten, y esperamos que hayan disfrutado del evento.